Buenas noches, querido Pasado Lovers, aquí en un nuevo contenido en día jueves, un jueves como medio raro. No sé si ustedes en las ciudades en donde se encuentren hayan notado como que hubo un poquito de aire frío con calor. Digo, nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos problema de la contingencia y eso tiene que ver mucho con todas estas cosas extrañas y negativas que han llegado a la ciudad, incluyendo los autobuses, las empresas y las fábricas. Y no hemos estado respirando aire puro, hay una contingencia y mucha gente, aunque ustedes no lo crean, que yo conozco, ha estado enferma de las vías respiratorias. Y es obvio porque el aire no está tan orgánico como debería de ser. Esperemos que esta contingencia pase y que la mayoría de la gente tome un poquito de precaución. Y como yo siempre he dicho, el tapabocas o el cubrebocas sí hace una barrera en la cual podemos evitar que alguien que esté enfermo de algo de las vías respiratorias inmediatamente te contagie. Así que no dejen el protocolo del gel, el protocolo del cubreboca, principalmente en el transporte público. Así que por favor no lo tienen en saco roto, porque sí es importante. Y pues bien, quiero darle las gracias a todos los que ya están conectados y a los que nos han estado ya mandando mensajes. Ya hay gente que mandó mensajes, ahorita los vamos a leer algunos. Por favor, no dejen de el dedito arriba, el like, por favor, es muy importante para nosotros, de compartir y también de suscribirse aquí al canal. Y pues bien, el contenido de esta hora es acerca de un hombre que de verdad a mí me tiene en shock. En algún momento yo les había comentado que en alguna plática de amigos habíamos como comentado acerca de estos espíritus o de la gente que tiene esa sensación de que tiene una vibra de que aquí hay fantasmas y que a lo mejor en la noche se aparecen y que hay gente que sí les tiene miedo. Y yo les dije, tal vez fue un desencanto para ellos, le digo, yo tengo más miedo a los vivos, le tengo más miedo a mis vecinos a que se me aparezca un muerto. Ahorita le voy a preguntar a mi querido Aquiles, que él qué opina de todo esto, porque de verdad uno no sabe eh, ciertas características de esas personas que pueden ser o estar entre la línea del bien y el mal. Y pues bien, para empezar este gran contenido, vamos a hablar de Richard Ramírez. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Aquiles. Buenas noches, Aquiles, ¿cómo estás? Carnalito, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos reportándonos nuevamente en este jueves, exactamente. Aquí estuvo un poquito más fresquezón. Acá como estamos más desérticos, sí se agradeció un poco, no mucho, pero los días han estado un poco fresquezones y hoy bajó, estuvo medio sabrosón. Y ahora incorporándonos a este tema tan interesante porque, eh, híjole, prácticamente lo viví, lo llevé, este tema ahorita lo vamos a ver porque junta muchas cosas de, de lo que de alguna manera me ha llamado la atención, pero que también a mí en esa época me estaba formando de alguna forma. Entonces, eh, ahorita lo vamos a platicar porque es un tema muy, muy interesante para todas las personas un poco susceptibles. Se les va a anunciar ciertos casos, ciertas partes, porque a lo mejor luego no van a querer dormir con la luz apagada. Está bastante fuerte, mi querido Aquiles, de verdad. Y como inicio de este tema es la formación. Y yo siempre he tenido estas discusiones porque siempre han dicho el entorno, la gente con la que vives, la violencia con la que vives, te forma para que más adelante tú seas capaz de hacer lo que Richard, por ejemplo, lo hace. Él viene de una familia bastante violenta y pareciera que la formación ahí estaba. Pero yo nunca he estado de acuerdo con eso. Dirán que estoy loco, dirán otras situaciones ahí medio raras en mi mente, pero yo creo que cada uno de nosotros como individuos ya venimos con una información y efectivamente el entorno te puede ayudar, quitar, poner o aumentar. Y esto lo digo porque, por ejemplo, cuando hicimos el desmenuce de el carnicero de Milwaukee, de Jeffrey, ¿cuál es el apellido de ese güey? Ay, se me fue. Se me fue el apellido. ¿Dahmer? Bueno, ajá, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Sí, un padre y una madre ausentes, un hijo que hizo lo que quiso, un hermano
que se avergonzaba de ser hermano de un asesino serial y podríamos decir, como es el hermano, también pudo haber sido asesino serial. Y eso no tiene que ver con un entorno de una familia que tiene a un agresor sexual dentro de 5 hermanos y solamente uno de ellos es el que decide en algún momento en su mente perversa ser agredor, sí, ¿cómo? Un agresor, un Una agresor. exacto. ¿Tú qué piensas de eso, mi querido Aquiles? Fíjate que yo estoy también de acuerdo en eso. Creo que son muchos factores. Tiene que ver con una tormenta perfecta, porque no solamente es el entorno, precisamente, y lo vamos a ver con Richard, porque hay muchas cosas, y vamos a entrar en un tema que a mí siempre pues yo lo he llevado a cuestas mucho, que es la cuestión de la música. Lo vamos a, quiero tocar ese tema que también es muy, muy importante, pero yo creo que son ingredientes que se van dando, no solamente es algo, porque aquí lo vamos a ver con él, de aparte de la situación violenta que tenía, porque no solamente, como lo dices, eran 5 hermanos, y los 5 pasaron por esto, pero creo que de todas maneras, todo lo que fue viviendo él se le fueron juntando, y es un cúmulo de cosas que, 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 que lo van llevando, ¿no? Y lo podemos ver. Yo también he conocido hermanos gemelos y la verdad son muy distintos, a pesar de que han vivido lo mismo y vienen de los mismos papás y vienen de la misma situación económica y, y son distintos en su forma de ser, en su forma de expresarse, hasta la música que les gusta. Entonces, creo que no es nada más así como es que crecieron en un entorno violento y por eso se hicieron violentos. No, yo creo que sí son cosas que se van dando y creo que a Richard, pues ahora sí que le tocó bailar con la más fea y sacarse la rifa del tigre, porque si lo vemos de todo lo que vivió desde chico, no solamente con el papá, sino también los accidentes que tuvo. Entonces, son muchas cosas que él fue, yo digo que esos saquitos se le fueron llenando. Y hay un personaje muy importante en la vida de él que yo siento que ese es el detonante que él tiene. De verdad, queridos amigos, queridos pesado lovers, es un tema bastante fuerte porque empezamos con un niño adolescente golpeado por su padre, que de verdad nunca he entendido esta parte de una nalgada a tiempo puede ayudar, pero una golpiza brutal puede empeorar. Entonces sí, estoy de acuerdo con eh, nosotros, tanto Aquiles como yo, crecimos en otro ambiente. Hoy es imposible que un padre pueda tocar al niño porque, uy, no, casi casi el niño de 6 años te puede demandar. Así es. Pero en nuestra época estábamos acostumbrados, no sé si a mi querido Aquiles le sucedió, pero hasta los maestros tenían derecho, si nos portábamos mal, a golpearnos. Así Eh, Mucha gente hoy voltea hacia el pasado y dice, estuvo muy mal, pobres niños que fueron agredidos, los padres no sé qué, los padres no sé cuándo, pero hicieron de nosotros unos hombres, yo puedo considerar tanto Aquiles como yo, unos hombres de bien, trabajadores, así y que es. íbamos a respetar las normas que nos estaban diciendo nuestros padres. Y creo que eso mucho hoy no se ve. Entonces, al voltear la historia hacia Richard Ramírez, nos damos cuenta de que es golpeado brutalmente y esto en algún momento por una cierta circunstancia tiene epilepsia, por eso hay que cuidar mucho a los niños. Cualquier golpecito en la cabeza, caída, golpe o alguna cosa extraña puede detonar en cualquier otra enfermedad. Así es. Entonces, él sufría de epilepsia, pero eso no quita lo sádico y cruel que fue después. Así es. Platícanos un poco de Richard Ramírez, mi querido Aquiles. Richard Ramírez, bueno, él nace, fíjate, bien interesante, él nace un 29 de febrero, empezando por la Imagínate. fecha, ¿verdad? Sí, sí. No es algo muy común, de 1960, es el cuarto hermano de 5 que tiene, y él nace en El Paso, Texas, él nace del otro lado del charco, pero, pues lógicamente él es de ascendencia mexicana. Sus papás vivían acá en Ciudad Juárez y un buen día deciden ir por el sueño norteamericano, pues nomás pasando la línea, ¿verdad? O sea, más así, se cruzaron.
El papá era policía en Ciudad Juárez y luego se va a trabajar allá al Tren de Santa Fe en El Paso, Texas. Y la mamá en algún momento llegó a trabajar en una de las botas más famosas que hay por estos lados, que son las famosas botas Tony Mena, que aquí de este lado de la frontera y esta franja son muy populares. Por ahí también, bueno, hay artistas que han ido a que les hagan ese tipo de botas, pero aquí es donde se empieza a tornar un poco interesante, porque los 3 primeros hermanos que él tienen un poco de malformaciones a raíz de que, recordé, esto también es bien importante para todos los pasadolovers, los cuales no saludé, les mando un saludo a todos y a todas, perdón, pero luego les digo que me aloco en estos temas. Pero ya una vez iniciado esto, recordemos que en los 50 en Nuevo México se hacían muchas prácticas de la bomba atómica. Entonces hubo ahí muchas prácticas que tuvieron en el desierto, y en Nuevo México, pues toda esa radiación de alguna u otra forma avanzaba con el viento a las ciudades cercanas. Entonces, la radiación llega a esta parte del Paso y de Ciudad Juárez, y de alguna forma pues se queda en el agua, se queda en los alimentos, se queda en el ganado, y esto va afectando el nacimiento de ellos. De hecho, tiene un hermano que se llama Joseph, que sufre de problemas con los huesos y tiene unas malformaciones así de estar encorvado. Pero aquí se torna muy importante porque la mamá, cuando trabajaba en estas botas, ella se encargaba de darle el color a las botas, porque recordemos que las botas de cuero pues no tienen color, hay que darle ese tinte. Y ella trabajaba, volvemos a esa época, sin la protección que hoy se tiene de estar trabajando en lugares abiertos o con mascarillas. Y ella trabajaba con 3 elementos muy fuertes, que era el benceno, el gileno y el tolueno, desde que ella estaba embarazada de Richard Ramírez. Estamos hablando que prácticamente a los 5 o 6 meses ella empezó a trabajar en esta empresa y tenía de alguna forma, inhalaba esos gases. En algún momento ella sufrió de algunos desmayos, y lo más curioso es que los doctores de la época, siendo doctores, y me imagino que la empresa, pues decían que no era no era por los gases, era porque estaba embarazada. Sin embargo, ella pues decide ya no trabajar ahí. Nace el niño, 29 de febrero de 1960, y él en su niñez tuvo 2 accidentes, 2 golpes en la cabeza muy fuertes. Uno, una vez que se quiso subir, como muchos de nosotros lo hicimos, a los cajoneras de la recámara para agarrar la radio, se cayó y el mueble le pegó en la frente, lo abrió. Creo que tuvo alrededor de 30 puntadas, y estuvo fuerte ese golpe. Y otro golpe lo tuvo en el parque mientras jugaba con otros amigos, y un columpio le pega en la cabeza. Entonces, si vamos ahí, vamos a los que nos gusta llevar el récord, pues vamos anotando primero los gases que la mamá inhalaba de alguna forma, y luego los golpes que llega a tener en la cabeza, ¿no? Y a raíz de eso, se supone que es porque tiene esas epilepsias. Y creo que aquí viene el primer error que se comete con él, y es que él era el quarterback del equipo de fútbol americano de la secundaria, y como le daban las epilepsias, aunque el doctor le había dicho que conforme fuera creciendo se le iban a ir quitando, el entrenador lo quita del equipo. Entonces él se siente frustrado y se aleja socialmente. Creo que ahí viene el primer golpe que la sociedad le da a Richard en este caso, ¿no? Y agregamos 2 cosas también muy feas, y es que, según por ahí algunos biógrafos de él, cuentan que el hermano Joseph era abusado por un tutor que tenía de matemáticas, y este vato todavía iba a la casa de los Ramírez, en este caso. Ella se parece mucho al actor de Flash, ¿verdad? El de ese. Sí, sí.
Y se parece mucho a él es a Miller y no sé si te acuerdas en la época de Botellita de Jerez, Benjamín Alarcón, que luego creo que fue esposo o nada Mariana, más tuvo el Mariana proyecto de Mariana Garza. Garza, ¿no? Sí, Le, sí. le, Y le, también hay una película que retrata la vida de él y este actor latino, Luke Diamond Phillip, sí, lo retrata perfecto, pero eso ya sí, hablaremos más adelante. buena, muy buena. Y entonces o sea, este vato, eh, el tutor todavía los cuidaba a los hermanos cuando los papás no estaban, iba a su casa y los cuidaba, o sea, estaba este depredador con ellos. Aún a pesar de que a pregunta expresa a Richard le preguntaron si en algún momento había sido abusado y él lo negó, siempre lo negó. Pero hay un biógrafo que, que de alguna manera sugiere que no fue así, porque aquí esto también está medio extraño, ¿verdad? Porque dice que este Richard de niño era muy atractivo y que ante tal situación, ante algún depredador, pues no se les pudo haber escapado, ¿no? O sea, es algo que no puedes decir así nada más al aventón, pero lo dice este cuate, que es híjole, se me fue el nombre, Philip, algo, ven, y él asegura esto, pero Richard siempre negó el que de alguna forma él hubiera sido abusado por por algún mayor, ¿no? Bueno, por alguna persona. Nunca lo acepta ni lo dice abiertamente que pasó eso. Y entonces, esto es lo que el cúmulo que yo siento de situaciones que fueron marcándolo, a, anexando o aumentándole lo que comentabas, que el papá pues los trataba cinturonazos. Y cuenta, te digo, en algunas biografías y cosas que, que, que yo he estado viendo y que en su momento vi, a él no le gustaba, él se sentía muy frustrado y se sentía impotente de que no tanto que le pegaran a él, sino que le pegaran a sus hermanos. Él le molestaba mucho eso, que el papá golpeara a sus hermanos. Entonces, digo, son cositas que se le van poniendo, ¿no? En la casilla del maltrato, pues todo lo que le pasaba a él y a sus hermanos. En la casilla de las cuestiones de enfermedades, pues desde los gases estos que inhalaba la mamá por trabajar, los golpes en la cabeza, y luego la epilepsia, y agreguémosle todavía que el entrenador lo saca del equipo, que en ese momento es muy importante para él, lo quita, él era el coreback, que los que sabemos del fútbol americano, pues el coreback es ahí el papas fritas, es el mero güero. Entonces este vato lo quita, Richard se siente, pues de alguna manera despreciado y se empieza a alejar socialmente de su grupo de amigos y de cómo se llaman sus compañeros de la escuela. Sí, y hay algo que me llama mucho la atención en esta parte en donde lo describen como un chavo atractivo, un niño atractivo, un adolescente atractivo, pero que tenía problemas para relacionarse. Sí, Entonces, el entrenador le dice, ¿sabes qué? No vas a ser parte del equipo. Por supuesto que esto truena con toda su historia, incluyendo la familia, en este caso su papá, que de verdad nunca lo aceptó, y también el hecho de sufrir la epilepsia, porque aunque sí, ustedes no lo crean, muchas personas que padecen de epilepsia tienen este problema de que no quiero que se enteren, no quiero que se me note, no quiero que me tengan lástima, y crean alrededor de estas personas ellos mismos una barrera en la cual nadie la puede penetrar, porque entonces piensan que, me hablan por lástima, me quieren por lástima, me llaman por lástima. Y así es. entonces él también se sentía apocado, su autoestima, por supuesto, que estaba por los suelos, a pesar de que varias chicas en esa época se le acercaban, él las rechazaba precisamente por sentirse feo, débil y aparte, la enfermedad que él no podía controlar, porque la epilepsia es obvio que no la puedes controlar, te puede dar en cualquier momento, en cualquier situación, y es algo que mucha gente le da terror. Entonces, no sé si te haya pasado a ti, mi querido Aquiles, o gente que conozcas a tu alrededor. Por ejemplo, yo tenía un vecino que le daba las epilepsias y entonces salía
corriendo la esposa, él se casó y a ella le daba como mucha pena ver esta parte de la epilepsia que le da, porque aparte son diferentes líneas de epilepsia. No crean que solamente la que te da convulsión. Sí, Hay exacto. epilepsias en las cuales te desconectas por completo del mundo y y estás, pero no estás, pero no te caes al piso, no te dan convulsiones. Entonces, hay diferentes tipos de epilepsia. Sí. Aún así, con cada una de esas personas que sufre de la parte de la enfermedad de la epilepsia, cada uno de estos individuos, no hay alguien que les ayude a trabajarlo para decir: "No pasa nada, vas a estar bien, es solamente parte de ti", y que, los niños, los adultos o la gente que te rodea se ría de ti, ¿o no, mi querido Aquiles? Sí, fíjate que yo recuerdo dos personas en diferentes épocas. Una era en los 80, digo, aparte como lo acabas de mencionar, son etapas en las cuales también no se tenía una cultura y a veces no sabías cómo solucionar ese problema. Como dices, a veces por miedo, por desconocimiento. Y yo me acuerdo mucho que teníamos un amigo se llama Carlos, espero que todavía esté vivo. Y cuando él le daba las epilepsias, él se caía, se tiraba al suelo y empezaba, haz de cuenta que colocaba la cara así en el pavimento o en la banqueta y lo empezaba a acariciar, hacía esto. Es lo que empezaba a hacer él y se quedaba ahí. Y yo me acuerdo que fíjate, esto va a sonar muy feo, pero tenía un hermano más grande, que ahorita no me acuerdo el nombre del hermano, y el hermano llegaba y lo empezaba a patear. Lo empezaba a patear en el trasero, le pegaba en el trasero, era la única parte que le pegaba, supuestamente para que reaccionara. Me acuerdo mucho, me acuerdo que ellos vivían con una abuelita y la pobre, siempre íbamos a avisar a la abuelita y no, hombre, la abuelita, pobrecita, o sea, ya estaba grande la señora y pues ahí venía con todo su alma y su cuerpo a agarrar al chavo y se agachaba y le hablaba y le decía y lo acariciaba, pero el hermano le daba patadas, me acuerdo mucho de eso. Y luego después, una amiga tenía una sobrina chiquita que le daban ataques epilépticos. Y ella sí, ella era más fuerte, ella te estoy hablando que ya eran los 90, ya había un poquito más de cultura, pero la niña sí se caía, sí temblaba y sí sacaba espuma de la boca. Ese se ponía muy fuerte el asunto cuando le pasaba a la niña. Y la niña estaba muy chiquita. Después lo operaron y le disminuyó porque eran muy frecuentes. Se fue a vivir a Europa, me acuerdo. La mamá se llevó a la niña y ya nunca supe de ella, pero lo último que llegué a saber era que ya estaba mejor, que ya no le daban tan frecuentes ni tan fuertes las epilepsias a la niña. Eh, Él, con todas estas cosas que vivió en la infancia, por supuesto que esto que inhaló la mamá en el embarazo tuvo que ver mucho con su formación. Sí, eh, yo digo que también ahí en las botas sí, sí, Tony Lama, ajá, perdón, creo que dije mal el nombre, ajá, pero sí son Tony Lama. sí, sí. Entonces, dentro de la historia que cuentan es que él desde chico empezó también a consumir sustancias ilícitas Sí, y a comportarse de manera inapropiada, ¿o no? sí, le metía duro al resistol 5000 y no era para andarlo utilizando en ¿cómo se llaman? Actividades escolares y le pegaba fuerte a la mota desde muy chico, casi, casi desde que tenía 10 años, ¿eh? O sea, fue algo muy fuerte. Todo esto, te digo, yo creo también, no sé si fue por el entorno, la facilidad que se le prestó, pero pues estamos hablando que eran los años 60, ¿eh? O sea, él todavía, bueno, ya los 70, pues él nació en el 60. Si fue a los 10 años, ya estaba en los 70, y pero pues sí, eso también, digo, creo que son cositas que ahora sí que le van aumentando, ahí le van aumentando para que él se vaya, ahora sí que formando este monstruo que llegó a ser, ¿no? Y después, bueno, vendría el primo, que yo digo que ese es el detonante más fuerte que tiene él en su vida. Sí, el primo es el que y tiene que ver mucho con la historia de los marines o la gente que va al ejército, que está fuera de la ciudad y que los obligan
a no dormir, a no comer bien y a estar siempre atentos. Y eso hace que su espíritu y su mente estén fuera de sí. Y entonces él cuando regresa, el primo trata de tener una vida normal cuando alguien que estuvo expuesto en la guerra no puede tener una vida normal al ver cuerpos y masacres. Entonces, creo que ahí hubo mucho como de enseñanza, por decirlo así, mi querido Aquiles. Sí, así es. El hermano llega de digo, recordando y haciendo contexto la historia, llega a la guerra de Vietnam, una guerra que, pues, aunque no les gusta acá a nuestros primos, los gabachos, la perdieron, ¿verdad? Y entonces también venía con eso. Creo que, es que fíjate que es muy curioso porque para los viejos, los viejos gabachos, los señores grandes, siempre maltrataron a todos los que fueron a la guerra de Vietnam porque decían que por ellos habían perdido. Entonces, siempre los menospreciaban mucho. Este chavo, este Mike Ramírez, primo de Richard, era un boina verde. Para los que más o menos no sepamos un poco de esta cuestión, pues nomás les voy a decir que Rambo, este Arnold en Comando, todas las películas de guerra de Chuck Norris, siempre eran los boinas verdes, o sea, era el nivel más alto, como comentabas, que los maltrataban, estaban preparados para sufrir maltratos sin que dieran su brazo a torcer, y todos estos, pues, no, te podían desvivir con una agujita, ¿no? O sea, eran armas letales. Es más, creo que también Mel Gibson en Arma Mortal, también creo que es una ex boina verde. Y entonces siempre los dibujaron de esta manera, lo que ahora son los famosos marines, ahora lo vemos en las películas. Y entonces este muchacho, en algunas biografías se le ha diagnosticado como un sociópata. Entonces aquí es donde está la situación. Él va a la guerra, entonces imagínate un sociópata en la guerra, pues haz de cuenta que está en un parque de diversiones, ¿verdad? Aquí lo vemos a todos los pasadolovers, poniéndolos un poco el contexto. Y este muchacho se convierte un poco en el mentor, en el confidente de Richard. Pero un confidente y un mentor, como lo acabas tú de mencionar, que estaba ya chifladito, vendría con el estrés y toda la bronca psicológica de la guerra. Y entonces empieza a platicar y empiezan a encontrar algo en común. Se llevaban aproximadamente unos 10 años, ellos dos, y entonces aquí hay que tener cuidado porque pues estás hablando de un chavito de 11 años con un cuate ya de 21, 22, hay que tener siempre mucho cuidado, pero aquí lo importante es que el primo le empieza a platicar de alguna forma, no de los horrores de la guerra, sino de lo divertido que era, porque para él fue muy divertido. Entonces aquí siempre, ojo, cuando alguien te platica, o sea, lo vemos. Si alguien te platica una historia aburrida, hasta de una película, no, la película, fíjate que ni te dan ganas de verla. Pero una película que a alguien le fascina y no, mira, y que los efectos y los personajes, y te empieza a contar, pues te transmite esa energía y te empieza a llevar. Y aquí viene algo bien importante que Mike, y para todos los pasadolovers y todas las personas que les guste este dato, de los datos y andar sacando ahí todo apuntar, le enseño una cajita donde tenía fotos Polaroid. Y ya con eso nos damos cuenta de algo, o sea, le enseñaba sus trofeos de guerra. Y todos sabemos que en aquella época, pues la Polaroid era lo que ahora nuestros celulares, tú tomas la foto y nadie más tiene acceso más que tú, entre comillas, porque antes, recordemos nuevamente el contexto, si tú tomabas una foto tenías que mandarla a revelar. Entonces, si tú tomabas la foto de algo fuera de lo socialmente correcto, el del estudio fotográfico sabía eso de ti. Sabía qué te gustaba, qué no te gustaba. Entonces, las Polaroid se convirtió en uno de los juguetes o uno de los herramientas de todas estas personas criminales, porque ahí en ese momento podían tener fotos instantáneas de las barbaridades que estaban cometiendo. Y le empieza a enseñar fotos pues demasiado fuertes, y para todos los pasadolovers, ahora sí,
que no les guste esto, ¿cómo se llama? Spoiler alert, porque sí vienen cosas muy fuertes. Le empieza a enseñar fotos donde él le mostraba cuerpos desarmados, por decirlo de alguna manera, por el primo, cuerpos con balas y sobre todo abusos sexuales que llegó a tener muy fuertes y se los explicaba de una manera, pues, te digo, como una victoria, lo que él había hecho, lo que le gustaba, se lo transmitió al otro y el otro pues empezó a recibir esa información. O sea, si lo vemos psicológicamente, nos marca a nosotros nuestra primera encontronazo con la sexualidad, no el encuentro, no la relación, pero el primer encuentro que tú tienes con la sexualidad te marca. Entonces imagínate o imagínense lo que ha de haber pasado por la mente de Richard el momento que le están enseñando fotos de cuerpos desarmaditos, de cosas ahí, mujeres violentadas y todo esto, y platicadas de una forma así de, no, hombre, yo le hice tan, orgulloso él de lo que había hecho y cómo se lo cuenta, y como lo vimos ahorita, si él no tenía una relación muy bien o muy buena con su padre y con su mamá, pues este era el que le estaba enseñando cómo vivir. De hecho, él le enseña a manejar armas, tanto disparar y como utilizar. Esto también, apunten lo que es bien importante, el manejo del cuchillo. Este cabrón le enseñó a él a utilizarlo de manera silenciosa. Eso es algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, tengan cuidado con quién están sus hijos, con quién estamos dejando a estas personitas, porque no sabemos la otra persona que les esté enseñando, que les esté, y no nada más visual, sino también mentalmente, a que los esté orillando. Entonces, hay una foto que es muy fuerte, que la tiene Richard, digo, que la tiene Mike, y se la enseña a Richard, que es teniendo relaciones pues, con una cabeza. Ya me cuesta decirlo, Sí, fíjate a mí. sí, Ya no, está es que de cabrón, verdad está perdón. bastante fuerte todo lo que vivió este niño al momento de contárselo el primo, que venía de un sucesos verdaderamente increíbles e inverosímiles. Creo que aquí la perversión del adulto hizo que el niño empezara a tener este morbo a partir de esa edad, y lo describe perfectamente Aquiles, el despertar sexual, no de la forma que uno piensa que es como debería de ser, Uh -huh. sino por medio de fotografías o por medio de gráficas, él despierta una sexualidad equivocada. Así es. Eh, en algún momento le hacen una entrevista y lo comparan con dos asesinos seriales llamado Ted Bundy y Charles Manso. Manson, y él le da mucha risa. Ustedes pueden verle la cara a él y se darán cuenta de que él disfruta que lo comparen con ellos porque se convirtió en una celebridad, porque a partir de que tiene este encuentro con el primo, empieza su cabeza a moverse y pensar que es muy normal si su primo lo está haciendo y Así se es. lo está diciendo. Es terrible, porque entonces eh, cada uno de estos dos, o más bien cada uno de estos entes tiene una fijación por algo. Y aquí la fijación que tiene él es por los cuerpos, más allá de si es hombre, si es mujer, si es niño, si es Sí, adulto, si es menor. Aquí a lo que le interesa es el cuerpo, así es. porque él, dentro de su inocencia, se podría decir así, en el momento en que descubre cómo su primo está haciendo estas barbaridades, le da otro espectro de la vida. Y entonces Correcto. no sigue un patrón. Por eso también fue complicado Fue al complicado. inicio hacer las investigaciones, Así porque es. no tenía un patrón. Podía agredir a un viejito, a una mujer de edad mediana o a un adolescente, ¿no? Entonces era como difícil. Habemos, por ejemplo, Ted Bundy, sabíamos la forma en cómo se manejaba, y entonces tenía como un objetivo claro
el tipo asqueroso. Pero aquí él, Richard, no, iba con todo lo que pudiera estar en sus manos, ¿o no, Y, Aquiles? y como le tocara. Eso es bien importante, eso que acabas de decir, porque también digo, fueron muchas cosas que lo van marcando, ¿no? También el presenciar que este primo, Mike, que también es el rompimiento, desvive a la esposa de Mike, de un disparo en la cabeza. Ahí lo tenía nomás porque se estaban peleando, el cuate va y saca un arma saca su pistola del refrigerador. Yo no sé quién tiene una pistola en el refrigerador. Y ¡pum! Ya, ahí la ve caer. Entonces, también eso, en algún momento, Richard dice que eso lo excitó. Entonces, fueron un cúmulo de cosas con él. Cuando empieza a hacer todo su desmán, que él es el terror ¿cómo se llama? Desde Los Ángeles hasta San Francisco, y como lo acabas de comentar, no tenía un patrón, porque él nada más atacaba en la noche, y él empieza a atacar de alguna forma, por eso el famoso mote, también esto es bien importante, el mote que le dan de Night Stalker, el acosador nocturno, pudiera ser que ya después se Traducción. queda con eso, el mote Ujú. que le dan, la traducción sería esa, pero al principio le llamaban el intruso del valle, el asesino caminante, The Walking Killer, así le llamaban, porque empezó, es que era otra época, también hay que entenderlo, era otra época, y él atacaba en diferentes ciudades, no atacaba en una sola. Entonces también en ese momento no había la tecnología de ahorita de estarse comunicando todo, y al principio no pensaron que fuera un asesino serial, entonces no fueron sacando. Y aquí vienen dos cosas bien importantes que fueron su ruina. Una, como tú lo acabas de decir, de que parte que es una persona, muy grotesca, es una persona, un enfermo, tenía una higiene bucal nada buena, entonces tenía dientes podridos. Él tenía dientes podridos porque su alimentación era a base de dulces, era a base de whisky, y era a base ¿cómo se llama? Pues bueno, de drogas, ¿no? Era lo que él manejaba mucho. Entonces él consumía mucho azúcar, él consumía en las mañanas, prácticamente desayunaba, Choco Crispies con Pepsi Cola, ¿no? Entonces ese era su desayuno, y no se lavaba los dientes. Entonces tenía aparte de unos dientes podridos, tenía un olor asqueroso. Y otra cuestión era que el cuate, pues sí, bueno, él medía alrededor de un 85, y ahora sí, como dirían, calzaba grande. Entonces él tenía, un pie calzaba del 11 y medio. Ese dato también es bien importante, con el cual empiezan a juntar todas las piezas del rompecabezas de este cuate. Y luego, siempre lo he visto que más que él quería como llamar la atención, yo lo veo más un personaje que le gustaba llamar la atención, porque también sabía con quién meterse y con quién no. Eso lo vemos, la forma en la que él actuaba, entraba a las casas, se robaba primero un carro, y luego andaba dando vueltas por los vecindarios, se le antojaba una casa, se metía a la casa esa, generalmente casas que no estuvieran bien iluminadas, que no hubiera un arbotante por ahí, se vestía de negro, se metía, y él atacaba, como comentabas, desde personitas de 9 años hasta viejitas de 79 años, y va, de hecho, pues este cuate mató a Peter Pan, así, realmente lo mata a Peter Pan, y él tiene toda esta cosa, y luego vendría algo que en su momento llamó mucho la atención, y él lo empezó como que a llevar, que él, profesaba el satanismo. Aquí es donde viene una parte muy, muy importante, que él decía que él obligaba a muchas de las personas, le gustaba que le rogaban, que rogaran por sus vidas, porque él llegaba, entraba, generalmente eliminaba al varón, generalmente es lo que hacía, y a todos les daba primero, un balazo, así es como los desvivía, y luego procedía a ir con las mujeres, a las cuales golpeaba, amarraba, y ya se imaginarán todo lo que sigue. Y
y abusaba de ellas. Y luego se llevaba el dinero. Y en la mayoría las obligaba a decir que amaban a Satán. Era una frase que él utilizaba mucho. Si ellas decían mucho, no, por Dios, no lo hagas, no, a ver, no me digas eso. Tienes que decirme por Satán, no lo hagas. Y él, otra cosa en esta cuestión que puso muy mal al satanismo, y a otra cosa que voy a llegar a esa parte, él jamás dijo que el diablo lo llevó a esto. Él nunca dijo eso. Él jamás dijo, yo escuchaba una voz que me decía, no, él lo que quería era, él hacía todo para llamar la atención en este caso, de Lucifer. Él así lo mencionaba, ¿no? Y luego, a todo esto también, pues, aquí es donde me cuesta mucho trabajo, pero este cuate escuchaba heavy metal, entonces tenía preferencias por 3 grupos en especial, que era Iron Maiden, que era Judas Priest y AC/DC. Entonces, aquí viene un punto bien fuerte porque yo siempre lo he comentado, ¿no? ¿Qué música escuchamos y qué estamos haciendo? Pero este cuate venía muy perturbado de todo porque aparte, bueno, cuando él sale, porque él se va, ¿en qué momento él se va del Paso a atacar en California? Pues es cuando su primo se desvive solito. Nunca entendieron, el cuate pasó 4 años en una institución mental por desvivir a la esposa. Y luego sale, ¿por qué? Porque los abogados determinan y el jurado determina que tienes estrés postraumático de la guerra. Ojo, digo, es que es bien interesante esta parte, la verdad, luego nos brincamos, pero no. Si lo llevamos linealmente, entonces este chavo se desvive solito y deja a Richard, ahora sí ya, sin nadie, sin un maestro, sin un confesor, sin nada. Y él que se va del Paso porque un día él se le ocurre atacar, él trabajaba en un Holiday Inn y él se le ocurre atacar a una muchacha. Él lo que hacía era que él, como era de los que tenían las llaves, se metía, las espiaba, era lo que a él le gustaba, espiarlas. Pero un día quiso sobrepasarse y quiso abusar de una chava, pero no contó con que tenía un esposo la chava y el vato nomás había ido por hielo. Entonces cuando regresó, pues vio la escena que estaban ahí forcejeando, que quería abusar de ella, y este cuate va y le pone una nodriza que no se le olvidó jamás, lo llevan a la cárcel, pero aquí viene otro punto bien importante, que esto pudo haber cambiado toda la historia. El matrimonio, como no era del Paso, y nada más estaba, ahora sí que de paso, se van y no ratifican la acusación y lo sueltan. Entonces, ya ante tal situación, se va a Los Ángeles, se va a Los Ángeles a vivir. Y otro punto bien importante para los que les gusta llevar estadísticas, él se hospeda en el famoso Hotel Cecil, que si ustedes se acuerdan, el Hotel Cecil tiene también toda una historia enorme, es maravillosa la historia de él, porque ahí se hospedó, bueno, la chava esta, Lam, que luego la hallaron en los tanques, que hay el video ahí que se sube y luego por ¿cómo se llama? Por el agua que salía toda negra, ¿no? También estuvo ahí Jack Unterweger, que es un asesino austriaco, y una de las misterios más grandes que ha tenido Estados Unidos, que es esta Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra. Saludos a la Dalia Negra también, que luego anda por aquí. Que de hecho aquí está la Dalia Negra y muy pronto haremos el desmenuce de la Dalia Negra, con Aquiles, por supuesto. No, hombre, es también uno de los misterios más misteriosos que hay en la vida. Él se espera ahí y luego aquí viene otro cambio. O sea, nótele usted ahí que le gusta, deja la mota y deja el LSD porque también consumía y se pasa a la droga que en ese momento era la más popular, ya lo estamos hablando de los 80, que es la coca. Y ahí le cambia todo el panorama. Entonces empieza con esto. Y en el primer, por decirlo de alguna manera, no, en el segundo crimen que él ya comete,
cuando lo describen, porque una de las chavas queda viva, es la primera que lo describe. Y entonces cuando lo describe, lo dice que es un cuate que al parecer es mexicano, es alto, delgado, con el cabello largo chino, con los dientes asquerosos y podridos, y da lo que vamos a llegar que dice, y trae una cachucha de AC/DC, y se acabó el cuento. ¡Pum! En ese momento, la prensa empieza a buscar, el heavy metal estaban haciendo, el heavy metal estaba metiendo en toda la cuestión de la comunicación, y estaban buscando algo con qué echarle. Ya veníamos con Kiss, ya aquí le habían dicho también, había una sociedad de padres de familia en contra de Kiss, y se van contra AC/DC, que es un grupo australiano. Fue tan fuerte que esto, digo, y yo lo viví porque en esa época yo estaba muy metido en heavy metal, y yo me acuerdo que leyendas urbanas no teníamos la comunicación de ahorita, lo que nos decían los medios, tampoco llegaban así tan rápido muchas noticias, y en este caso no se había convertido en un asilo serial, pero ahora venían con eso, que el heavy metal te incitaba a cometer actos de esa magnitud, y le empiezan a rascar a AC/DC, y se dan cuenta que en 1979 ellos sacaron uno de los discos más famosos que tienen, que es el famoso Highway to Hell, que en español sería La carretera al infierno, y desde ahí se lo agarraron. Aquí habla, pum, malo. Y ahí viene una canción que se llama The Night Prowler, que traducido sería el merodeador nocturno. ¿Cuál es la diferencia entre un acosador nocturno y un merodeador nocturno? Que el merodeador nada más ve. O sea, él es ¿cómo se llama esto? Que nomás les gusta ver, ¿no? Nada más. Se siente placer viendo, es voyerista, y el acosador no. El acosador te ve y todavía quiere violentarte. La canción no ayuda porque Bon Scott, que muere en el 80, muere Bon Scott un 19 de febrero del 80, muere Bon Scott, el vocalista de AC/DC. Él dice que era él había hecho la letra como en un juego de muchachos que van y se meten a espiar a muchachas, pero la letra es oscura, la letra de la verdad, siendo realistas, es muy oscura. Dice algo así de: soy tu merodeador nocturno, dormido durante el día. Soy tu merodeador nocturno, sal de mi camino. Cuidado con el merodeador nocturno, cuidado esta noche. Sí, soy tu merodeador nocturno cuando apagas la luz. Soy tu merodeador nocturno, derriba tu puerta. Soy tu merodeador nocturno, arrastrándome por tu suelo. Soy el merodeador nocturno, hacerte un desastre, sí lo haré. Entonces, dentro de una cabecita que venía ya con cosas locas, pues no es que lo haya formado. Estamos hablando que esta canción, este disco es del 79. Entonces, él empieza en el 84, ya tenía 24 años, ya estaba bastante berijón. O sea, no es tampoco así como que me dijo, pero aunando todo lo que él tenía en su cabecita, pues sí lo afectó. Y ahí sí le inventaron todo, desde el nombre, que ahí sí significaba Antichrist, Devil Child, que en español sería el anticristo, hijos del diablo, y entonces ellos llegan a un punto en el que dan entrevistas, y Angus Young, el guitarrista que se viste de Escolapio y anda con la guitarra, dijo: bueno, ya hasta escuchar nuestra música causa caries por el problema dental que tenía este cabrón. Entonces ya fue una ola que les cancelaron conciertos, no los dejaban hospedarse en hoteles, prácticamente eran personas no gratas en Estados Unidos y más en esos sectores. Fue pues una cuestión muy negra para la música heavy metal en ese momento, que pues realmente al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no tiene nada que ver, así como que sea un motor para que estalle todo esto, pero que en una cabecita mal conducida, pues sí lo ayudó. Entonces, este cuate aparte quería que así lo llamaran, The Night Prowler. Afortunadamente nunca lo llamaron, y él se enojaba cuando le decían el de Night Stalker, no le gustaba, y así se le quedó. Entonces, eso es un poquito la cuestión en cuanto a la música que tuvieron que ver con AC/DC, que sí los perjudicó bastante. Y ya retomando el tema con este vato, pues sí,
eh, no, era muy sádico, una persona que violentaba y luego, como lo vimos, violentaba personitas y si no, violentaba a las mamás delante de las personitas, los obligaba a verlas. Entonces, sí es un cuate muy deschavetado, ¿no? Que estuvo muy feo, pero la forma en cómo encuentran y cómo dan con este cuate, pues de verdad es impresionante, porque otro dato bien curioso, y de verdad también pudo cambiar todo esto, es que un día el Richard se pasa un alto y lo detiene la policía. Entonces la policía lo detiene y ya más o menos tenían una descripción de este vato. Y entonces el policía le dice, a ver, tus documentos, y le pregunta, oiga, usted no es, de pura casualidad, usted no es el asesino que estamos buscando. Y este güey se baja del carro y le dice, no, ¿cómo cree, policía? Y sale corriendo. Entonces, así de ridículo. O sea, esta historia es como una montaña rusa, porque en ese momento pudo haber sonado una canción así de Chespirito y los policías corriendo detrás de él y él escapándose totalmente. Entonces, Sí, hubo, esa tun, 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 sí, tun, tun, tururú, o sea, dándole, verdaderamente estúpido. dándole vueltas al carro, ¿no? Así, Ujú. y luego se escapa. Y caray, o sea, ¿cómo se te ocurre hacer esa pregunta, no? Entonces, casi casi de que, bueno, tenga cuidado, joven, porque anda un asesino suelto, ¿no? Que por cierto se parece a usted. Ujú. Entonces, hubo mucha oportunidad, desgraciadamente, pues no se contaba con la tecnología que tenemos ahorita, y también como que a veces no le dieron tanta importancia y sí se les escapó de esta manera. Este Richard, que aparte, aquí aumentémosle, que él atribuía que todo lo que hacía para satisfacer a la figura que él adoraba, eso le traía suerte. Entonces, él varias veces tuvo situaciones que prácticamente lo iban a agarrar o prácticamente también ya estaba en juego su vida y no salió bien librado. Entonces, este tipo de cosas a él lo hacían que se creciera más y el mito que él tenía de que lo estaban protegiendo las fuerzas obscuras lo hacían sentirse pues más intocable. Así es. Y antes de llegar a la parte donde lo agarran y después del relato de Aquiles, dos cosas muy interesantes. La primera, eh, la justicia es mala en cualquier parte del mundo. Nosotros estamos en México y aquí en México se ha ejercido mal, pero nos vamos a Estados Unidos y vemos estas cosas que pasaron con el hombre que le muestra estas cosas horribles en donde parecía que lo sacan porque tiene estrés postraumático y es así como, sí, sáquenlo y que se vaya a su casa, ¿no? Que era ¿Sí? una bomba de tiempo y que pudo haber atacado a muchas personas, pero para las autoridades gringas estaba bien y órale, Así, vete a tu casa, ¿no? La así. otra es la parte de Kiko y el Chavo del Ocho y Don Ramón, ahí usted se parece, creo, ¿no? O sea, de verdad, Sí, de risa loca, ¿no? sí, La parte de la justicia. Y la otra es, me llama mucho la atención esta música que influencia o que tiene una forma de cómo captar a la juventud. Y en este caso, la bronca no es del grupo que lo toque, sino de la persona que lo escucha y cómo lo escucha. Y recordemos que hay dos cosas bastante fuertes con un libro que próximamente vamos aquí a desmenuzar, que se llama El Guardián del Centeno, que varios asesinos en serie, o por ejemplo el que le quitó la vida a John Lennon, era su inspiración. ok. ¿Qué demonios tiene el Guardián del Centeno que provoca todo esto? Pero ya más adelante vamos a hacer un desmenuce del Guardián del Centeno y el por qué esas personas se sintieron identificados con el protagonista y por qué hicieron estas barbaridades. En este Así, caso, lo que hizo Mark David Chapman, que es el que le quita la vida a John Lennon, y que dentro de las cosas que encontraron era el guardián del centeno en el hotel en donde se había hospedado cuando fue a buscar a John Lennon. Entonces, sí, de verdad, estas cosas graciosas y absurdas de la policía y de la misma legalidad que ponen en riesgo a otros porque piensan que sí puede estar bien o puede estar mal, pero está bien, váyase a su casa. Es sí. terrible
Así es. Aquí en China y en cualquier otro país, las leyes hacen un desmadre. Ahora sí, adelántanos, bueno, platícanos sobre cómo capturan este asqueroso tipo. Fíjate, y aparte también una cuestión que no sabemos si fue por estadística o fue por eso, pero la mayoría de las personas que él atacó eran de rasgos asiáticos. Entonces no sabemos si fue mucho la cuestión de las fotos de las vietnamitas o si realmente al estar en California, pues estadísticamente hay una comunidad muy grande de personas orientales, entonces no sabemos si también pudo haber sido por ahí, ¿no? Pero entonces aquí donde él empieza a tener ciertas situaciones que se empieza a equivocar, él ya empieza, ya la policía se empieza a dar cuenta que hay un patrón, empiezan a ver con con unas personas que se salvaron, porque también tenía una cuestión muy rara de pensar. Hay una chava a la cual él la golpea fíjate, está bien impresionante y perdón, pero la agarra con esta barra L, con la que vemos en las películas que quitan así cosas, Ujú. y le pega en la cabeza y cuando la va a desvivir, la está ahorcando con un cable que supuestamente es de teléfono, yo no creo que sea de teléfono, por la cuestión que viene platicando. Entonces, la chava de 19 años se desmaya, ya está quitando el oxígeno, y de repente el cable suelta un chispazo y esta chava reacciona. Y él al ver esto, él dice, ah, no, es que entonces Dios no quiere que tú te mueras y la deja vivir. Entonces él en ese aspecto era muy así, muy inestable porque a veces decía, es que si te disparé y no pasó nada, es porque entonces no es tu momento y mi deidad no quiere que tú te vayas. Entonces, él jugaba un poquito esta cuestión y entonces esas personas que quedaron vivas, él iba dejando ciertas pistas, dejaron las balas y entonces ya cuando ya por fin en los demás de los condados empiezan a ver que había este patrón sobre todo no de cómo actuaba, sino las balas, porque luego ya, te digo, él como que se mete en este rol de soy satánico y empieza a dibujarles el pentagrama invertido y con lipstick, porque aparte también nunca tuvo el valor y él se dibujaba el pentagrama en la mano, nunca se tatuó, o sea, también era fantoche. Y este cuate empieza a cometer cierto errores que empieza a tener y lo empiezan a sacar por los tenis, que son unos tenis Avia Aerobics de aquella época, que eran así como para basquetbolistas. Y empieza a dejar las huellas en dos, a una señora, pues la desvive, ahora sí, pisándole la cara, ¿no? Así de atroz fue este acto. Y ahí le dejó la huella. Entonces ellos se empiezan a dar cuenta que es este mismo cuate. Y él, en una que llega con unas personas que nada más le quita la vida al esposo y la esposa queda viva, describe el auto en el que él iba, que era un Toyota color naranja. Ella dice, ¿sabes qué? Yo vi un Toyota color naranja dando vueltas y era el de él. Entonces, la policía ya había unido fuerzas, los diferentes condados con el FBI, empiezan a radiar esto, ¿no? Hay que un Toyota, y lo que es el destino, un muchachito de 13 años, James Romero III, un día está con su bicicleta y ve pasar un Toyota naranja y le llama la atención por todo lo que han estado radiando, porque ya estaba en los medios de comunicación, y voltea y ve al cuate y Richard le sonríe y le ve los dientes, entonces dice, así, dice, no más, este vato, va y le habla a la policía y le dice, ¿sabes qué? Acabo de ver al Night Stalker, va en un carro Toyota naranja y
y les da las placas, pero hay un número que no se los da. Entonces empiezan medio a buscar, se dan cuenta, empiezan a indagar. Ahora, el dato bien importante, los tenis había, eso también, nada más se habían vendido 6 pares en toda California y un par de esa medida, no había más. Entonces, digo, también ahí es medio curioso. Y cuando el chavito va y platica, empiezan a investigar, dan con el dueño del auto, porque les comentaba que él robaba autos, y iba y cometía sus fechorías y luego los abandonaba. Dan con el dueño les da las placas, entonces ya tienen todo el panorama de la policía, empiezan a buscarlo. Este vato sí seguía todo, porque iba viendo la televisión, todo lo que iban dando, porque acordamos que no había más medios, más que la radio, el periódico y la tele. Entonces él seguía mucho esto. Y entonces ya cuando ve, ya sabe, va y abandona el carro. Él abandona el carro y entonces la policía lo encuentra. Creen que lo esperan ahí a ver si regresa, nunca regresa por el carro, lo empiezan a investigar el carro, y aquí es donde se utiliza de las primeras veces la técnica bueno, ahí echándonos un golazo, de que liberan los gases de la cola loca adentro, y entonces salen las huellas, y Richard había limpiado el carro, porque pues ya lo venían siguiendo, pero se le olvidó una en el espejo retrovisor, y ahí lo agarraron. Ven la huella, y entonces cuando ven la huella empiezan a checar con las demás policías, y resulta que este vato lo habían detenido en El Paso por posesión de mota, precisamente, y por robo de un auto. Y es ahí donde sale la famosa foto. Ahí ya lo checan. Dicen, ¿sabes qué? Sí, es Richard Ramírez, este güey es del Paso. Y al día siguiente, pues notifican y salen los periódicos la foto de él. Aquí es donde ya la historia ya le da la espalda a Richard, porque en ese momento Richard viajaba de Phoenix a Los Ángeles. Unos libros dicen que había ido a visitar a su hermana, y los otros libros dicen que no, que había ido a comprar sustancias ilícitas, que también se me hace medio raro, pues si Los Ángeles es la capital, ¿para qué te vas a otra ciudad? Pero pues bueno, y no se dio cuenta. Entonces cuando él llega a Los Ángeles, sintiéndose acá el más papas fritas y todo, se da cuenta que está la policía, pero la policía revisaba a los que salía, no a los, porque ellos dijeron, este güey ya se va a ir, cuando demos la noticia se va a buscar irse, no sabían que no estaba. Cuando él regresa, ve eso, entra en pánico, se piensa en huir, pero dice, no, mejor me quedo. Y con la frialdad de estos hijos de su madre, se va a una tienda a comprar whisky, imagino el Jack Daniels, va a comprar una Pepsi y va a comprar dulces. Me imagino que iba a desayunar. Entonces, cuando llega a la tienda y va a pagar, aquí es donde se pone esto, la verdad, ahora sí que es una justicia divina, porque el güey va a pagar. Y detrás de él, pues estaba en una comunidad mexicana, latina, hispana. Y están unas señoras, pues de las típicas señoras que son buenas para chisme. Doña Pelos y Doña Chanclas estaban ahí, lo ven y empiezan a gritar, este es el matador, el matador, el matador. Pues se saca de onda, y cuando voltea, oh sorpresa, su rostro estaba en todos los diarios de ahí. Entonces este güey entró en pánico, dijo, ya vale madre, se va. Pero digo, todo ya ahí, todo lo que empezó bien, ya le empezó a salir mal. Era el fin de semana del Día del Trabajo de Estados Unidos, entonces, como faltan el lunes, pues toda la raza ya estaba de vacaciones, era un puente. Y en comunidad mexicana, imagínate nomás, y lo empezaron a reconocer todos. Y este güey, pues trató de huir, se brinca una barda, llega con un güey que está haciendo una carne asada,
es de acá del norte el güey, y bolas, güey, lo agarra y lo empieza a agarrar trancados con las pinzas, se brinca a otra casa, se quiere robar un carro, el carro no funciona, llega el señor, lo empiezan a golpear toda la comunidad lo empieza a golpear a tal grado, fíjate, nada más, y ahí te digo, es donde este cuate no es, la gente que idolatra este tipo perdón por la palabra, lo voy a decir, por la gente que idolatra a estos pendejos, no sabe, porque la verdad son unos, cobardes, son unas personas malas, pero cobardes de tiro. Entonces lo están golpeando y ya llega la policía y el cuate va llorando y le dice al oficial, fíjate, textualmente le dice esto, y esto es lo más hermoso que le dice, gracias a Dios, ojo, después de que él, todo lo que les decía a las mujeres, de que tenían que adorar ahí al del moño colorado, les dice al sheriff, gracias a Dios que veniste, yo soy el que estás buscando, sálvame antes de que me maten. Y ahí es donde suena tun, 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 tururun, tun, o sea, de verdad, Exacto. Sí, cobarde nomás como faltó todos. el redoble de batería. Tutum. Fue lo que faltó. O sea, qué bárbaro. Y luego, después, porque no sabían cómo detener esa turba. O sea, de verdad, la raza estaba, pues es que lo que hacía el hijo de la chingada, o sea, y lo tenían. Y este cuate, el policía, llega un momento en el que Richard le dice, desvíveme, no merezco vivir. Entonces el sherife le dice, no, mi rey, usted va a tener que pagar todas sus babosadas aquí en la tierra, no vas a ser un mártir, y pa'l bote. Y aquí es donde también empieza otra historia con él, porque ya cuando lo meten al tanque, se lo llevan, el juicio duró 4 años. 4 años duró el juicio de él, por lo que sea. Lo quitaban y luego un día desvivieron una de las del jurado y pensaron que él había mandado matar y él, ¿cómo se llama? Detuvieron un rato el proceso, pero duró 4 años y pues realmente la condena que le dieron, pues era la cámara de gases, fue lo que se ganó, porque él fue condenado por 5 intentos de desvivir personas, 11 violaciones, 14 robos y 13 desvividas. Eso fue lo que a él le achacaron. Bastante fuerte todo lo que le ocurre a este individuo, porque al final, como todos los asesinos en serie, cobardes, porque ya cuando les llega la verdadera hora, es primero se sienten todopoderosos con las víctimas y luego cuando ya les llega la hora, les llega la hora. Eh, Esta fotografía me llama mucho la atención por sus ojos, Sí, que está desafiando y siente así como asco por todo el mundo, así como sí. yo soy perfecto, ustedes no sé qué demonios hacen aquí. Y hay una frase que me llama mucho la atención, que ojalá y tengan oportunidad todos los pasados lovers de buscar este video en donde hace una entrevista y el entrevistador le pregunta que si es malvado y él se ríe y le contesta, todos somos malvados de una u otra forma y se vuelve a reír diciendo que ¿por qué nos hacemos estúpidos todos si todos tenemos esta parte siniestra? Nada más que unos la sacan como él y otros no. Pero hay preguntas que él dice sin comentarios. Otra de las cosas que me llaman la atención es que el periodista le pregunta, ¿los psicópatas tienen emociones? Ujú, Y él contesta sin comentarios. sí, Y le vuelve a repetir el entrevistador, ¿tienes emociones en este momento? Y él le contesta que sí, ujú, que porque él es un tipo como cualquiera, cínico, ¿verdad? sí. Aquiles, No, pues, hipócrita, falso, cobarde, de verdad, qué tipo tan más asqueroso. totalmente. Y luego, en esa entrevista, sí, como que quiere demostrar él que es superior a todo, ¿no? Cada pregunta que le hace así de, o sea, Ajá, ay, me estás preguntando eso, se siente superior según él, y las respuestas que da son del manual, o sea, es un manual que ya lo traen, o sea, ni siquiera eso, porque aparte,
Digo, siempre quiso que lo llamaran The Nightcrawler, cuando lo contiene, tiene por ahí, fíjate, hay una frase que se avienta que antes de que ya lo vayan a declarar culpable, que al final él dice, que hasta parece de una novela mexicana, hombre, que no, que la gente va a venir a vengarse por mí y yo viviré por siempre, y lo de Nightcrawler, porque él estaba aferrado en que lo conocieran como de Nightcrawler, como la canción de AC/DC, pero siempre le llamaban de Night Stalker. Pero él tiene fíjate, porque bueno, ya lo platicamos, él se topa en San Francisco con un contador que se llamaba Peter Pan, y es al que él lo desvive, ¿no? Pero él dice esta frase, y la voy a citar ahí, perdón, pero dice, maté a 20 personas en California, soy un supercriminal, fui a San Francisco y maté a Peter Pan. Esa frase. Hay otra frase que dice, todo estaba hecho, nos vemos en Disneylandia. Yo tenía sus frasecitas ahí medio, según él, para la posteridad. Y esta frase, que a mí me llamó siempre la atención, que ahorita tú comentabas eso, que dice, los asesinos en serie hacen en una escala pequeña lo que los gobiernos hacen a gran escala. Son producto de los tiempos, y estos son tiempos sedientos de sangre. Ya él quería que le pusieran eso a la inmortalidad, ¿verdad? Pero, Sí, exacto. pero pues no, un tipo más, un desgraciado, Sí, sí. y que desgraciadamente, perdón por la redundancia, pues ni siquiera llegó a la cámara de gases, ¿no? No llegó a la cámara de gases, tuvo ahí una muerte, le falló ahí hepático, tuvo ahí por ahí una falla hepática y murió. Si todos se preguntan si le arreglaron sus dientes, los dientes se los arreglan en la cárcel, le quitan, le ponen las caries y todo, y le ponen dientes, y pues murió con una dentadura casi perfecta. Tan, 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 tan. Sí, o sea, De verdad, es de risa loca la última parte de su historia de este tipo asqueroso, que de así, verdad, varios puntos. El primero es que tenía mucho éxito con las mujeres ya dentro sí, de la detención. sí, Una mujer del jurado se enamoró perdidamente de él, sí. se casó con una mujer de nombre Doreen Leoy, que él le preguntaron a ella, y luego hubo programas de debate en donde decían que era muy tierno, que era muy agradable, y que cómo era posible que con esa mirada, ustedes lo pueden ver en la fotografía, pudiera haberle hecho daño al mundo. O sea, yo no entiendo a esas mujeres, de No, verdad. A una le preguntan, pero desvivió a 13. Sí, pero es que ustedes no lo conocen, ustedes no conocen la otra parte. O sea, de verdad, ¿cuál es la parte que no conocemos de un asesino en exacto. serie? O sea, terrible, terrible por estas mujeres que hicieron hasta fila para Sí, visitarlo a la cárcel, ¿o no, mi querido Aquiles? fíjate, tú lo acabas de decir muy, muy bien, de cómo, de que desvivió y cómo las desvivió, o sea, porque no fue que dijeron, bueno, pues ahí les dio un golpecillo y cayeron, no, o un balazo, no, era muy sádico, o sea, era muy canijo, de verdad. Si ustedes, creo que por ahí sacaron un documental en Netflix, creo que está ahorita, ¿no? Sí, sí. No, yo la verdad no lo he visto. Yo lo seguí, digo, yo me acuerdo mucho porque en aquel entonces, como me gustaba el heavy metal, pues mis tías y mis mamás y todo el mundo me ay, que eso, y que música del diablo, y que me ponían siempre, y eso era lo primero, no, y que hay un cuate que está haciendo esto. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando más arruinaban a la música en ese momento, y yo me acuerdo de muchas cosas de él, pero ya ahorita a la distancia, viéndolo, yo también nunca he entendido todo lo que hizo y cómo lo hizo, porque ni siquiera fue algo, eh, híjole, pues es que ninguno, pues ni Dahmer, ni el otro, ¿cómo se llama? Es el que nombraste, ay, se me Ted fue, Bundy y Ted Charles Bundy, Manson. ni Manson, sí, está loco, todos estaban mal de madre. Y te digo, y cada uno tiene una forma, el del Zodiaco, todos tienen
una forma de pensar. Había uno que, que iba por las calles checando las casas y si no tenía seguro la casa se metía y decía, ah, pues ¿qué quiere? Él quiere que lo desviva. O sea, así de retorcidos están, ¿no? Pero la forma en que lo hizo, si ustedes lo investigan y lo ven, de verdad, eh, espero que lo hagan cuando no tengan alimentos así tan, luego háganlo más tranquilos porque sí son muy gráficos y sí son muy fuertes todo lo que este desgraciado hizo y cómo lo hizo, porque como lo comentaste tú al inicio, este güey no respetaba ni credo, ni religión, bueno, ni credo, ni sexo, ni edad, ni nada. Él agarraba Nada. parejo, él la corte parejo y le valía gorro. De hecho, años después se supo, digo, esos son los crímenes que se le conocen. Hay otros que no sabemos, qué hizo, porque todavía en el 2013 se le, 2013 o 2016, no me acuerdo, 2010, en el 2010 se le, se le achacó uno de una personita de 9 años en San Francisco, y todo por el Exacto. ADN. O sea, ya gracias a la prueba del ADN sacaron que él estaba involucrado y otra persona, pero a la otra persona no la han podido agarrar porque no tienen los elementos suficientes para detenerla. Entonces, Exacto. sí está muy fuerte esto, la verdad, es un desgraciado y yo también no entiendo cómo tiene legión de seguidores y no solamente de mujeres, ¿eh? También tienen chavos y personas que lo siguen les escriben y se identifican con ellos, o sea, cuando este guate, te digo, no tiene nada de particular, o sea, hacía algo que dijera, no, hay que reconocerle esta situación, no, era un cobarde, era un cuate, te digo, uno de los que quiso desvivir le puso una nodriza, se la puso. Y el cuate tenía, esa persona, Richard le dejó una bala en la cabeza. O sea, no lo desvivió. Y él todavía, si está vivo, todavía este cuate tiene esa bala en la cabeza, vive con la bala en la cabeza. Y aún así, le puso una golpiza a este cuate, se la puso. Entonces, digo, no es una persona digna de reconocimiento ni de admiración en ningún punto. Yo no sé cómo tienen esa legión de seguidores y que aparte puso el mal al satanismo y puso el mal a la música, al heavy metal y vaya, a los hispanos, no se diga a los hispanos cómo los puso, porque nos guste o no nos guste, pues él tiene ascendencia mexicana. Entonces, también por eso luego escuchamos a personas como el expresidente de Estados Unidos, decir las barbaridades que dicen de nosotros. ¿Por qué? Por personas como este sujeto, ¿no? Pero de verdad, nada que reconocerle, fue un tipo más que al final, pues, desgraciadamente no probó los gases, y más que en su infancia, pero ya al final ya se libró de eso. En su La, parte embrionaria, ¿no? O sea, ahí sí probó los exacto. gases. Bien, la continuación de la respuesta que le preguntan, ¿todos somos malvados de una u otra forma? Y él contesta, sí, soy malvado, no al 100%, pero sí, sí soy malvado. Ahí nos damos cuenta de la verdadera historia de este tipo asqueroso, que de verdad, y nuevamente vuelvo con lo que dijo mi querido Aquiles al principio, veamos con quién dejamos a nuestros niños, Bien porque importante. el otro era el primo y uno piensa, es el primo, pero nosotros no sabemos qué le puede contar ese primo siendo mayor. Así es. Entonces, mucho ojo, los niños no se tocan, con los niños no, mucho ojo con los niños. Digo, él ya tenía cosas, ya había hecho algunas cosillas ahí medio raras y Sí. entonces la perversión ya estaba ahí, pero cuidemos a nuestros niños, creo que nada nos cuesta de estar siempre alerta, ¿sí o no, Aquiles? Totalmente, y vemos a una persona que es, vaya, 10 años más grande que el niño, nada tiene que estar haciendo con él a solas, nada, ni chequemos, ni aunque sea 1 o 2 años más grande, no, y más en esa época en la cual si el niño tiene 10 y el otro tiene 12 13 ya está en una edad con otra mentalidad, ya no tanto tan infantil. Hay que tener cuidado con eso, con quién los dejamos y saber con quién están, porque de verdad, híjole, ahorita, bueno, siempre, y lo estamos viendo, no podemos confiar en nadie y ya ni en la familia. Exactamente. Y hace rato mencionaron que tenía cierto parecido con un youtuber. Efectivamente, se parece mucho a un youtuber que anda por ahí en las sombras.
Y pues tus redes, mi querido Aquiles. Carnalito, pues aquí en el pasado, no vuelve a pasar, aquí estamos y también en mi canal de YouTube de Yo aquí les vengo a hablar que ahorita lo tenemos un poco en pausa porque, híjole, sí, he tenido mucho chamba de la que deja, entonces he batallado por ahí, ya subí uno de las mujeres en el rock, desde los años 60 hasta la actualidad, y subí también ahí mis coloridos comentarios acerca de una nueva canción que estrenó la mal llamada reina del rock, Alejandra Guzmán, que se llama Nueve Vidas, un video, híjole, sin palabras y nada que aportar. Una canción buena, pero que la voz no me gustó, en resumidas cuentas. Y en Facebook me pueden encontrar en sección Aurea con X, todo lo relacionado con las efemérides rockeras. Platicamos de todo, también de este tipo de casos, no ocultamos nada, lo que es, simplemente, digo, el debate siempre está abierto y como lo he dicho, yo estoy acostumbrado a que me ataquen, sobre todo por mis gustos musicales. Fíjate, ahorita me estoy acordando, había un asesino serial en Nueva Orleans que desvivía a todo aquel que no escuchaba jazz. Imagínate nomás. Con eso te digo todo. Así de sorprendente es luego este mundo, ¿no? Y estos cuates tan deschavetados. Pero ahí me pueden encontrar y con gusto los atiendo. De repente me ocupo, pero a la brevedad le doy respuesta a todo el mundo gracias a la gente que va y me visita y que deja sus comentarios en la cajita correspondiente. Así es, pues muchísimas gracias y por favor, nuevamente, alerta con nuestros niños, no Siempre. los dejes solos, pregunte, hay que crear esa confianza para que el niño nos platique todo lo que ocurre a su alrededor. Si lo Así es. vemos diferente a como lo hemos visto diario, algo está pasando con este niño. Y si el niño nos dice algo, hay que creerle, hay que buscar la información y cuidar a todos nuestros niños, porque de Siempre. verdad es importante para todos nosotros. Pues muchísimas gracias, yo los espero el día de mañana en un nuevo contenido. Gracias a todos los que han estado apoyando al canal. Ahí está para las donaciones. Quien quiera apoyar al canal, ahí están para las donaciones. Y pues mi querido Aquiles, muchísimas gracias y nos estamos Perfecto. viendo muy pronto por aquí nuevamente. Gracias.